Obama firma decreto de su nuevo plan migratorio. Desde Las Vegas, el mandatario defiende sus medidas y vuelve a retar a los republicanos para que aprueben una ley. Policía de Nueva York admite haber matado a una joven inocente. Estado Islámico pide donaciones de sangre para terroristas heridos. Papa Francisco critica a parroquias que cobran por los sacramentos. Capturan a una mujer que habría matado a 6 de sus parejas en Japón. En salud, exitoso trasplante bipulmonar en Bogotá. Buenas noches, bienvenidos a CME Internacional. Comenzamos. El nuevo plan migratorio del presidente Obama ya es una realidad. El mandatario firmó hace unas horas la orden ejecutiva con la que en los próximos 3 años, a partir del 1 de enero del 2015, va a evitar que unos 5 millones de inmigrantes sean deportados. Después el líder estadounidense se dio un baño de masas entre gritos de "sí se puede". Obama firmó la orden ejecutiva al llegar a Las Vegas antes de dar un mitin en la escuela secundaria de Del Sol, un lugar especial para el mandatario porque aquí el año pasado anunció su reforma migratoria con la que esperaba legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país. Ya que eso no fue posible, el presidente tuvo que recurrir a esta orden ejecutiva para al menos blindar de la deportación a 5 millones. Este fracaso en su reforma fue precisamente lo que le recriminaron desde la audiencia y él respondió así. And what I'm saying is, we're still going to have to pass a bill. This is a first step. It's not the only step. We're still going to have to do more work. Y es que el presidente aún confía en conseguir una reforma migratoria completa con los republicanos pese a que ellos ya vetaron esta ley en la Cámara de Representantes. Los latinos que acudieron al evento también demostraron tener esperanza. Los inmigrantes que cumplan los requisitos van a poder aplicar desde el primer trimestre del próximo año. Y seguimos en Estados Unidos porque la policía de Nueva York admitió que un oficial mató a un civil desarmado que no estaba cometiendo ningún crimen. Según las autoridades, el arma se disparó de manera accidental mientras un agente patrullaba un edificio en Brooklyn. Esto es lo que están investigando desde la comisaría de Nueva York, ya que en caso de haber sido con intención, el panorama cambiaría totalmente. La víctima tenía 28 años y era de raza negra. Por eso hay temor a que se repitan los disturbios que se vivieron en Missouri por una situación similar hace unos meses. Fuertes enfrentamientos se presentaron en Cisjordania tras el tradicional rezo musulmán de los viernes. Los palestinos se enfrentaron a la policía israelí argumentando que el gobierno de ese país quiere permitir que los judíos recen en la explanada de las mezquitas, a pesar de que el Ejecutivo de Jerusalén ha reiterado que no le interesa cambiar las normas de entrada en ese lugar. El autoproclamado Estado Islámico se vio obligado a pedir donaciones de sangre para atender a los yihadistas heridos. Así lo anunció un clérigo del grupo terrorista durante un rezo, haciendo un llamado a los habitantes de la ciudad iraquí de Mosul para que ofrecieran su plasma. Esta zona es uno de los fortines de los yihadistas y ha sido muy castigada por los bombardeos que adelanta la coalición internacional. En Ucrania, los partidos políticos pro-europeos crearon una coalición de gobierno prometida hace casi un mes tras los comicios parlamentarios que le dieron mayoría a los grupos cercanos al actual ejecutivo de ese país. Dicha coalición, conformada por 5 partidos políticos, entre ellos el del presidente del país Petro Poroshenko y el del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, contarán con 288 escaños de los 450 que tiene el Parlamento, lo que les permitirá solicitar el ingreso del país a la OTAN. Todo esto se ha conocido durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania para reiterar el apoyo de su país a la lucha que libra el ejército ucraniano contra los rebeldes prorrusos en las ciudades de Donetsk y Lugansk. We spoke about the threat to Ukrainian sovereignty and integrity posed by Russian aggression. Entre tanto, Poroshenko asistió al homenaje de los más de 100 manifestantes que murieron hace un año durante las marchas contra el gobierno del entonces mandatario Viktor Yanukovych. Потрібно зараз нам бути єдиними. У нас ворог у воріт. І я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України. El 21 de noviembre del año pasado, cientos de miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev, la capital, para exigir al entonces presidente Yanukovych firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero este se negó y anunció que estrecharía los lazos comerciales con Rusia. Dicha decisión fue rechazada por los manifestantes proeuropeos, desencadenando violentos choques con la policía.
El 22 de febrero de este año, Yanukovych fue derrocado del poder por decisión del Parlamento, hecho que terminó de sumir al país en una crisis, pues la península de Crimea, que hasta marzo era territorio ucraniano, por medio de un referendo se anexó a Rusia. Pasos que pretenden seguir las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente son controladas. El grupo Toyota llamó a revisión a más de 420.000 modelos de su marca Lexus en Estados Unidos por problemas de fuga de combustible. Los modelos llamados van desde el año 2006 hasta el 2011 y según la compañía tienen un fallo en las juntas del almacenamiento de combustible que podría causar incendios. Toyota dejó claro que hasta ahora no se ha registrado ningún accidente. Hacemos una pausa en CMI Internacional. La justicia chilena condenó a 2 coroneles retirados por su responsabilidad en actos de tortura y posterior muerte del general Alberto Bachelet, padre de la actual presidenta Michelle Bachelet. Según el fallo judicial, los 2 altos militares recibieron penas de 2 y 3 años de prisión por los hechos cometidos en 1973, cuando el padre de la mandataria tenía 51 años de edad. Al respecto, la familia Bachelet señaló que el país está haciendo justicia contra los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. El Papa Francisco hizo una dura crítica a los sacerdotes y párrocos que cobran por celebrar sacramentos como la Eucaristía, el bautismo y el matrimonio. El pontífice aseguró que es indebido ponerle precio a ritos católicos porque las bendiciones de Dios y su amor son gratuitos. Al celebrar la misa del viernes en la capilla de la Casa Santa Marta, lugar donde reside el Papa, Francisco aseguró que es escandaloso que algunos sacerdotes y demás ayudantes de la Iglesia cobren por celebrar los sacramentos. È lo scandalo quando il Tempio, la casa di Dio, diventa una casa di affari, ma sono 2 cose che il popolo di Dio non può perdonare. Un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta a la gente. Non le viene di perdonare. Entre tanto, causó gran aceptación el anuncio del pontífice en el que comunicó que rifará algunas de sus pertenencias para recoger dinero para los pobres. Me parece que es una buena idea y más si se colecta dinero para que puedan ayudar a otras obras benéficas en el Vaticano. No todo el mundo tiene acceso a tener un recuerdo tan bonito del Papa. Entre las pertenencias que se rifarán están un sombrero Homero Ortega, un carro Fiat Panda nuevo, bicicletas, relojes y una máquina de café, además de 30 premios de menor valor. Tras el cierre de la segunda conferencia internacional sobre nutrición en el mundo, las delegaciones de 160 países se comprometieron a trabajar en conjunto para ayudar a los más necesitados. Los países participantes firmaron además 2 documentos encaminados a formular diferentes estrategias y mecanismos, no solo para hacer frente al problema de desnutrición que se ve representado en 850 millones de personas en todo el mundo, sino también para centrar esfuerzos para frenar la problemática de la obesidad latente en el planeta. Una mujer japonesa de 67 años fue arrestada por la policía de su país tras resultar sospechosa de la muerte de 6 de sus compañeros sentimentales. De acuerdo con las autoridades, Chisako Kaei habría envenenado a 4 esposos y a 2 de sus novios con cianuro para quedarse con sus fortunas. La mujer buscaba a la mayoría de sus parejas a través de agencias matrimoniales en las que pedía hombres ancianos, ricos, sin hijos y que vivieran solos y que tuvieran algún tipo de enfermedad. Hacemos una pausa en CMI Internacional, ya regresamos. Impresionante accidente de una mujer en medio de una persecución. En salud, exitoso trasplante bipulmonar en Bogotá. Con gran éxito se ha realizado por primera vez en Bogotá el primer trasplante bipulmonar. Médicos de la Fundación Santa Fe fueron los encargados de este complejo procedimiento. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Un joven de 24 años con fibrosis quística, una enfermedad congénita que deteriora rápidamente la función respiratoria, fue el paciente a quien el pasado mes de julio recibió un trasplante bipulmonar, la única opción que tienen para vivir.
Existe dentro de los procedimientos o dentro de las opciones el trasplante unipulmonar y el trasplante bipulmonar. En este caso se realizó un trasplante bipulmonar porque no es posible sacar un pulmón y dejar el otro con compromiso por la enfermedad de base, ya que estos pacientes están colonizados de bacterias. Entonces, si se pone uno nuevo, no se puede dejar el otro, ya que llegaría a comprometer el pulmón que se puso. Un complejo procedimiento que tuvo el apoyo de cirujanos de toras, neumología, nutrición, rehabilitación pulmonar, cuidados intensivos, anestesia y enfermería. Estamos enfrentando a un procedimiento sumamente grande. Había la duda si por la altura de Bogotá un trasplante bipulmonar podría tener éxito. Obviamente no había un antecedente en ninguna parte del mundo a una altura tan alta, de modo que era el primer tabú que teníamos que combatir. Antes, durante y después del trasplante hay un proceso que acompaña al paciente, la rehabilitación pulmonar, que tiene como objetivo mejorar su capacidad funcional. Estos pacientes deben ser preparados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista funcional para un procedimiento que es bastante complejo. Pero no son suficientes una infraestructura clínica, equipos especializados y personal capacitado. Se necesita de donantes para seguir brindando una esperanza a pacientes que lo necesitan. De modo que desde acá quiero hacer el llamado a todas las personas, a toda Colombia, a decirles que esto no es un negocio, que esto es un acto de bondad. Y terminamos CMI Internacional en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, en donde una delincuente ocasionó un impresionante accidente mientras huía de las autoridades. Las cámaras de seguridad registraron ese momento en el que el vehículo en el que se movilizaba a gran velocidad mientras escapaba de la policía se estrella de frente contra la columna principal de un edificio, ocasionando su desplome instantáneo. Las autoridades señalaron que el carro estaba reportado como robado y que tras el intento de detenerlo, la conductora se dio a la fuga. La sospechosa fue trasladada a un centro de atención médica local para tratarle algunas heridas que tuvo durante el accidente. Y así llegamos al final de esta emisión. A continuación el programa Pregunta Yamid. Feliz fin de semana para todos. Feliz noche.